No fue nada fácil. Cuando llegó la enfermedad, por hablar en rasgos generales, yo fui a 1000 especialistas, o sea, pasé por el temido peregrinaje médico por el que pasamos todos los pacientes de patologías a las que nadie sabe ponerle respuestas, y a mí me decían que estaba estupendamente. Era una frustración tras otra. Yo tenía una sintomatología que me limitaba completamente en mi día a día y, sin embargo, mis analíticas estaban perfectas, de cuadro, me decían. Decía, ¿y cómo es posible que yo no me pueda levantar de la cama, que mis alergias cada día sean más, que mi sintomatología de jaquecas, de eczemas, pérdidas de memoria con 27 años, o sea, era normal? Para ellos era normal. Y yo decía, no, esto no puede ser. Entonces, sí, efectivamente fue un proceso muy duro, porque creo que al final todo el que esté viendo este vídeo se va a ver reconocido en el sentido de que parece que estás loco, que te estás inventando todo lo que te ocurre. Y realmente no es así. O sea, esos síntomas son tuyos, tú los estás viviendo de verdad y hay respuestas para ellos. Entonces, yo siempre digo, ahora que acompaño a mucha gente que está pasando por lo mismo, que no nos rindamos a un primer diagnóstico o a unas primeras pruebas en las que todo sale estupendamente bien, porque la medicina también es limitada en ciertos aspectos y tenemos que seguir buscando. Si no busca el paciente, el profesional no va a buscar. Siempre digo que hay que crear pacientes empoderados y al final todo el que pasa por esto se empodera, no nos queda otra. Sí que es verdad que ya estamos saliendo de esos enormes sacos en los que nos metían a todos los que no sabían qué diagnóstico tenían, y poco a poco ya vamos creando saquitos más pequeños de especialistas que se van formando, y gracias a Dios cada vez hay más. De verdad que cada día yo voy viendo más en este proceso. Esto es súper novedoso incluso para profesionales que están ya formándose en lo último de lo último. Sí que es verdad que hay pacientes a los que todavía no saben ayudarles porque todavía queda mucho por ver y mucho por descubrir, y porque el paciente tiene un papel clave en su propia recuperación. Pero claro, muchas veces delegamos en necesito un profesional que me ayude. Ya, pero tenemos que ayudarnos nosotros porque hay muchas cosas, muchísimas, que desconocemos, que no hacemos bien en el día a día y que podemos mejorar. Entonces, una vez empezamos a sentarnos con nosotros mismos y a valorar qué es lo que nos conviene y lo que no, y lo que tenemos que dejar atrás por nuestras patologías, entonces la cosa empieza a cambiar. Vale, paso uno, el alimento puede influir, pero ¿qué has hecho en el resto de tu día? ¿Has dormido bien? ¿Has estado estresado esta semana? ¿Has discutido con tu pareja? ¿O hay algo que te preocupa? Porque al final el factor salud mental afecta, pero no sabemos hasta qué punto. Yo siempre digo en otros directos que he hecho que para mí fue clave. Hasta que yo no empecé a trabajar la salud mental, me llevaba tratando como un año ya, pero no empecé a recuperarme. O sea, sí que es verdad que la sintomatología iba mejor porque realmente el cuerpo no está procesando todos esos alimentos que procesaba antes, que le iban mal, pero claro, el estrés seguía ahí, las frustraciones escondidas, toda esa, no sé, hecatombe emocional que llega justamente con el diagnóstico. Si no gestionamos todo eso, vamos a ir hacia abajo otra vez, no vamos a poder salir del bucle. Entonces, hay que ir de la mano con nuestra salud mental. La salud mental y la física tienen la misma prioridad y esto es clave para empezar a sanar. Cuando ya conseguí un diagnóstico, ya me diagnosticaron la gastritis, me diagnosticaron pues bueno, todo el tema del SIBO, las alergias. O sea, para mí fue un cambio, fue de alguna manera soltar lastre, porque yo sentía que necesitaba saber qué me pasaba, pero también hice mal en conformarme con ese diagnóstico, porque de primeras yo me sumí en una gran depresión cuando fui diagnosticada, justamente porque los profesionales no sabían cómo ayudarme. Yo ya tenía un diagnóstico, pero no tenía esperanzas de vida realmente, o sea, de una buena vida. Y claro, yo no quería quedarme para toda la vida comiendo 5 alimentos que me sentaban bien, porque lo que iba a conseguir era que mi organismo tarde o temprano lo rechazara también. Entonces, de alguna manera, lo que hice mal al principio fue vivir en la queja. Me quedé unos meses muy malos viviendo en la queja
y echando mucho la culpa a los profesionales que me habían diagnosticado de alguna manera, a que no me pudieran ayudar. Hasta que le di la vuelta a la situación y dije, mira, tengo dos caminos, o quedarme a vivir en la queja o transformarlo en una oportunidad para crecer. Esto ha venido a mi vida por algo. O sea, yo lo decía, se lo decía a mi pareja de aquel momento, decía, esto ha llegado a mi vida por algo y tengo que salir de esta. Y lo conseguí, me puse en manos de los profesionales adecuados en ese momento, busqué terapias alternativas a lo que yo había encontrado hasta ese momento. En mi caso me ayudaron desde la psiconeuroinmunología, desde la medicina china. Empecé a estudiar muchísimo por mi cuenta también, me empoderé, que es un poco lo que decía antes, que al final una parte es lo que hace el profesional y otra muy distinta es la que hace el paciente. Como paciente tenemos que estar informados, no vale que digamos, ay, es que el profesional me ha dicho que no coma acelgas y a mí me sientan bien. Bueno, pues igual es que tenemos que seguir investigando y formándonos. Entonces, eso es lo que yo hice mal al principio, conformarme con un diagnóstico y decir, vale, pues voy a vivir así toda la vida y, y no es lo que quiero. Hasta que me di cuenta de que podía hacer algo diferente. Entonces yo siempre les digo a las personas que pasamos por un duelo, ¿no? Por una especie de duelo cuando somos diagnosticados. Y es muy lícito que lo pasemos mal durante una temporada hasta que seamos capaces y conscientes para elegir este nuevo estilo de vida y, y hacerlo nuestro, ¿no? Hacerlo de una forma que lo disfrutemos. O sea, yo no hay día hoy en día en mi rutina que no disfrute a la mesa. O sea, soy la más disfrutona, de hecho. Mi vida cambió por completo, o sea, 360 grados. Efectivamente, lo que pasa es que vivimos el diagnóstico pensando en recuperar nuestra vida de antes, eso que hacíamos antes del diagnóstico, el volver a salir con los amigos, cómo me voy a adaptar a esas salidas con amigos, cómo me voy a adaptar a irme de vacaciones si no tengo cocina. Claro, es que quizá no nos tenemos que adaptar a eso. Entonces, ¿cómo lo viví yo? Pues justamente con ese proceso de salud mental que trabajé después, fue como conseguir salir de esa depresión en la que me sumió, pues el no poder hacer esas cosas que me gustaban tanto, ¿no? El salir con mis amigos a cenar o el irme al monte con un bocadillo, algo tan simple como irme al monte con un bocadillo. Yo decía, claro, es que ahora no puedo ir al monte, porque si voy no voy a poder comer nada y me va a bajar el azúcar. Y claro, pues entran todas esas ideas tremendistas, ¿no? Que yo creo que son como la base del diagnóstico al principio. Y yo le diría a todos aquellos que están recién diagnosticados que no les hagamos tanto caso a esas ideas tremendistas, que las creamos nosotros, que no va a pasar nada y que vamos a conseguir salir adelante, pero no con la vida que hemos dejado atrás. Sí que es verdad que tenemos que entender desde el principio que esa vida no va a volver, o sea, esas salidas con amigos no van a volver como las recordamos, pero van a volver mucho mejor. Tenemos la oportunidad de elegir nuestra propia comida y nuestros propios restaurantes. O sea, yo siempre digo que es verdad que no tenemos tanta oferta, porque es verdad que hay muy poquita oferta todavía adaptada a la dieta sin gluten, a los alérgenos ya ni te cuento, es muy, muy difícil. Incluso las dietas sin azúcar, bueno, es muy difícil. Pero tenemos que hacernos responsables también de eso, solicitar a los restaurantes que adapten las cartas. Tenemos el mismo derecho que cualquier otra persona a salir a comer y a disfrutar. Cuando no tengamos la disponibilidad de un restaurante que adapte esa carta, llevarnos el tupper con total naturalidad. No pasa nada. O sea, yo me he sentado en cualquier sitio, en el restaurante de mayor postín, con mi tupper, porque lo siento mucho, chicos, si no tenéis la carta adaptada, esta es mi solución y mi salud va primero, vergüenza ninguna. Y incluso en los supermercados, a las marcas, yo siempre digo que nuestra parte y lo que podemos hacer nosotros como pacientes es pedir. Pedimos para otras cosas, pues como paciente y para nuestra salud, para nuestro bienestar, también tenemos que hacerlo. Si hay una marca que me encanta de yogures, de lo que sea, pero no está certificada sin gluten, ostras, voy a echarle morro, voy a escribirle a la marca a ver si me lo adaptan. Y esa fue un poco la transformación que yo hice. O sea, pasé de pasarlo muy mal y de no querer salir ni quedar con mi gente, ni, o sea, realmente no hacía nada, me quedé a vivir en mi casa y después dije, ya está bien, voy a adaptar mi entorno a mis necesidades
y mi entorno se adaptó perfectamente. O sea, cuando tú pones las cosas fáciles, el entorno también hace porque eso funcione. Si de verdad están interesados en mantener viva esa llama de la amistad y de la familia, claro. Es que si nos seguimos quedando en casa o si seguimos conformándonos a vivir de tupper, lo que conseguimos es que los restaurantes no tengan la necesidad de cambiar. Yo ahora que estoy en contacto con, pues, con mucha gente que se dedica a hacer las inspecciones en hostelería y así, me dicen que es realmente difícil cambiar esto porque los hosteleros no ven la necesidad y es mucho más caro certificarlo. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer si no me lo demandan? Entonces, claro, vamos a demandarlo. Narices que tenemos derecho. Al final, ¿por qué mis amigos tienen más derecho que yo a sentarme a comer en un restaurante? Y al final, lo único que tenemos que adaptar es el gluten, tener una carta separada, el tener opciones libres de alérgenos. Creo que es algo que deberíamos tener ya en el siglo XXI, pero por desgracia hay mucho trabajo por hacer y lo vamos a hacer los pacientes, eso lo tengo clarísimo. Lo vamos a hacer los pacientes con nuestras herramientas, las que vayamos elaborando. Sí, efectivamente hay muchos cambios por hacer todavía y sobre todo lo que tenemos que cambiar es la conciencia social, porque es un poco lo que decía al principio de la entrevista, ¿no? Que hasta que no te toca de lleno, no te paras a pensar en todo lo que necesita una persona alérgica, celíaca o con cualquier intolerancia de cualquier tipo. Al final, tú vives en tu rueda, así, sin mirar a los costados, pero de repente un día te toca a ti. Y tenemos que crear conciencia en la sociedad porque, por desgracia, cada día hay más niños afectados que no pueden hacerse cargo de sus necesidades y en colegios es imprescindible que esto ya esté actualizado, en hoteles, como tú dices, en comedores sociales. O sea, por desgracia, cada día somos más. Entonces, tenemos que ir adaptándolo porque realmente a una persona que no tenga ningún tipo de limitación a la hora de comer, no le va a afectar para nada que la carta sea libre de gluten. O sea, a mí me alucina muchas veces cuando voy a un restaurante y todo tiene gluten. Digo, pero ¿por qué? No hay necesidad. No hay necesidad. Yo como en mi casa, mi pareja come exactamente lo mismo que yo y no le pasa nada. O sea, no echa de menos para nada el gluten. Entonces, creo que sí, que hay mucho, mucho trabajo por hacer, que tenemos ya muchas herramientas y muchos profesionales que nos pueden ayudar, pero hay que crear conciencia y eso lo vamos a hacer hablando con nuestro entorno, contándole lo que necesitamos. Yo ya tengo leccionadísimos a mi familia, a mis amigos, cada vez que voy a comer a su casa, ya saben qué cocinarme y eso es un logro de la leche, es un logro de la leche y cada logro nos tiene que empoderar más para seguir haciéndolo, o sea, seguir consiguiendo más y más. Un consejo en varias partes. La primera es que no se queden en el diagnóstico. Nunca quedarse solo en el diagnóstico porque tenemos que ver que el diagnóstico es limitante. Normalmente el diagnóstico siempre es limitante y tenemos que ver que detrás de ese diagnóstico hay muchísimo más. O sea, hay muchas oportunidades que tenemos para desarrollarnos como pacientes, que al final, en cuanto te quitas un poco de encima la queja, que ese sería el segundo consejo, salir un poco de la queja, entonces es cuando empiezas a ver que tienes muchísimas oportunidades. Yo lo pongo siempre como ejemplo en los alimentos, ¿no? Es decir, yo antes de ser diagnosticada comía siempre lo mismo, pues zanahorias, calabacín, tal, tal, tal. Y de repente fui diagnosticada y no podía comer nada de eso. Nada, dije, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Solo podía comer pollo y pescado. Pescado blanco, digo, pero pues algo más tiene que haber. Y entonces fui un día al supermercado y dije, voy a explorar todas las verduras a las que antes no me acercaba. Y es que hay un mundo, detrás de lo que comías antes, hay un mundo de posibilidades. Y seguro que hay muchos alimentos que hasta el momento no habías probado que te pueden sentar bien, que te pueden ayudar a nutrir esa microbiota, que te pueden ayudar a restaurar tu salud. Y el tercer consejo es que no se rindan porque revertir el malestar es posible. En mi caso es un caso de éxito, yo lo digo siempre, no siempre es tan fácil, a lo mejor yo he tardado 3 años en encontrarme en un punto en el que digamos que estoy bien, que tengo salud. Hay gente que tarda 10, lo que necesites, cada uno tenemos nuestros tiempos y no tenemos que rendirnos, de verdad. Y cuando un profesional no nos puede ayudar, no es el profesional, simplemente no pueden entender de todo. O sea, a mí me pasa con muchas personas que me dicen, jo, es que
Me he ido al mejor profesional y no me ha podido ayudar. Pues igual es que ese profesional no te podía ayudar, ya está, pero no pasa nada. Eso no quiere decir que no puedas mejorar. Eso quiere decir que tendrás que buscar a otro profesional que te acompañe, que tendrás que hacer más cambios en tus hábitos, cualquier cosa que se nos ocurra que podamos cambiar, pero que no nos rindamos porque se puede mejorar. No hablamos ya de curarnos, porque yo, por ejemplo, voy a ser alérgica toda la vida, pero mi cuerpo ya no va a reaccionar igual y yo voy a poder tener calidad de vida. ¿Cómo llevas el no tener una vida normal? Es que para mí mi vida ya es normal. O sea, yo he conseguido alcanzar un bienestar en el que mi vida ya es normal. Yo no echo de menos para nada el comerme mi tazón de leche con galletas, que es lo que desayunaba antes de. Digo, ahora soy muy feliz comiéndome mi panecillo de tortilla, que me sienta estupendamente, y ale, a vivir el día. Me parece muy importante estar dispuesto a adaptarnos a todas esas novedades. Es decir, de primeras, cuando probemos, por ejemplo, yo que me tuve que quitar el azúcar, cuando probé por primera vez el chocolate negro, yo decía, ¿qué es esto? Esto no es dulce. Entonces, decir, todo esto es una transición. Hay que adaptar el paladar a esos nuevos sabores, a esas nuevas necesidades. El organismo de primeras a lo mejor sí reacciona a algunos alimentos porque son nuevos. Entonces, hay que darle tiempo también a que se acostumbre porque no es una máquina perfecta y menos mal. Así que tenemos que ir escuchándolo, atendiéndolo en base a las necesidades de cada momento. Cuando te prometan una pastilla mágica, sal corriendo. Sal corriendo, no hay pastillas mágicas. Toda mejoría viene después de, por desgracia, un gran sufrimiento. Normalmente tenemos que sufrir mucho, entender de dónde viene todo eso para empezar a sanar. Y es que eso es así, no hay pastillas mágicas. Yo recuerdo que con la gastritis me daban pues, la típica pastilla mágica de por vida y gracias a Dios que no tomé esa pastilla porque gracias a eso descubrí que tenía alergias alimentarias. Si no, yo hoy podría no estar aquí hablando porque mi organismo no hubiese respondido y no me hubiese enterado de una anafilaxia, por ejemplo, hasta el momento en el que ya fuese demasiado tarde. Entonces, creo que es muy, muy importante que entendamos que es un proceso, que es una montaña rusa, que cuando mejoras no siempre te quedas en el pico de la montaña, vuelves a bajar y cuando vuelvas a bajar, recuerda que también puedes volver a subir. Es muy difícil dar con recetas de calidad, eso ya para empezar, porque sí que es verdad que hay mucho mercado de marketing detrás de la palabra sin gluten, sin azúcar, pues hoy en día ya sin huevo, por ejemplo, o vegano. Huir del marketing, eso lo primero. Donde hagan mucho hincapié en todas estas palabras, yo saldría de ahí. ¿Y dónde encontré yo esas herramientas? Las encontré justamente en redes sociales, en otros pacientes que como yo estaban viviendo esa misma situación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos pasan estas cosas, igual acudimos más a, pues a nutricionistas, que igual están más metidos en estos temas, o a digestivos. Y yo de primeras empecé a seguir esas cuentas. ¿Qué pasa? Que al final los nutricionistas están centrados en dar información general, pero no se adaptaba a mis necesidades exactamente. Entonces yo recurrí a los pacientes que había a mi alrededor, conocí a una gran familia, que hoy en día ya son como, pues, como parte de mi familia, porque gracias a Dios empezó a crecer y yo misma empecé a compartir mis platos. Entonces yo les animaría a buscar pues, palabras clave en redes sociales, en internet, Google. Google es una maravilla, hoy en día tenemos mucha suerte de tenerlo. Sí que es verdad que a veces cuando nos sacan de, pues por ejemplo, las harinas, ¿no? En cuanto nos sacan de la harina de avena o la harina de trigo, ya es como, uy, ya no hay nada más. Y yo les invitaría a ir pues, a una arboristería, a algún sitio que se dedique a trabajar este tipo de harina sin gluten, por ejemplo, o que tenga un millón de productos nuevos y a familiarizarnos con ellos, porque sí que es verdad que hay muchas harinas que yo, por ejemplo, desconocía de primeras, pues, no sé, por poner de ejemplo, la chufa, el tef, el mijo, que son todos libres de gluten, que son maravillosos para la cocina, para la repostería y que, jolín, es que no es nada difícil conseguirlos hoy en día. Entonces, les diría que investiguen un poco antes de decir, uy, esto es muy difícil, esto no es para mí. Y sí que es verdad que cuando veas una receta muy larga, yo sobre todo cuando veo una receta muy larga, aunque sea casera, huye, no te conviene.
Esto es como cuando vamos al supermercado y los nutricionistas nos dicen, cuando hay más de 5 ingredientes no nos conviene. Pues en las recetas de casa es igual. Cuando vemos que hay mucho azúcar, muchas gomas o edulcorantes, me da lo mismo, colorantes, no sé, cosas que le den sabor. Tenemos que acostumbrarnos a los sabores naturales, a procesar todas esas harinas. Yo les diría un poco eso. Y obviamente, si necesitan ayuda, aquí es donde voy a hacer el spam. Yo acabo de sacar el libro de recetas con toda mi experiencia. He intentado que se adapte un poco a las necesidades de todas las personas, ¿no? Que vivimos con estas patologías, que realmente no es solo para alérgicos, como puede pensar la gente, no es solo para celíacos, realmente puede ayudar a toda persona que tenga algún tipo de restricción, porque al final en el libro también doy pautas de esto que estábamos hablando, de cómo transformar y cómo empoderarnos de nuestra salud, cómo crear tus propias herramientas, porque por mucho que yo diga aquí, pues a mí me vino bien planificarme las comidas o hacer batch cooking, que está muy de moda, no tiene por qué ser lo que te vaya bien a ti. Cada uno tenemos una realidad diferente, una patología muy diferente, nos sientan bien X alimentos, entonces lo ideal es que aprendamos a transformar cualquier receta en lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo les diría eso, que busquen personas que tengan patologías parecidas, que creen un nicho ahí de amistad, no sé, en el que puedan compartir, porque fuera parte de ayudarles a encontrar recetas, les va a ayudar a sentirse arropados. Y eso sí que es fundamental. Se me ponen los pelos de gallina porque eso ayuda mucho. Es que me emociona porque si no tienes esa familia que te arrope, por mucho que tu familia de verdad y tus amistades de toda la vida te intenten ayudar, no es lo mismo porque no están en tu piel. Y esas personas que están pasando exactamente por lo mismo que tú, están en tu piel, te comprenden y además te pueden ayudar. Es que es un regalo, de verdad. Así que salir a buscarlas porque están ahí esperando. Es un placer siempre colaborar con este tipo de eventos y ayudar a todas las personas que lo necesiten, ¿no? Que se sientan ahora mismo un poco perdidas y que necesiten que les cojan la mano y les digan, no te rindas, porque detrás de esto hay mucho más, de verdad que sí, y mucho más bonito, me atrevería a decir. Siempre digo esto, que a mí las alergias y las patologías me cambiaron la vida. O sea, antes de todo esto, yo no sabía que no era feliz en mi vida y las alergias me lo enseñaron, porque de verdad tuve tiempo para pensar qué quería hacer y cómo quería transformar todo esto que me estaba pasando. Así que lo vean como una oportunidad para transformarse y conseguir todo aquello que quieran. Es un regalo que la vida nos está dando justamente por esta barrera que nos ha puesto. Es una compensación. Yo lo veo así. Es como, bueno, te lo he puesto un poco difícil, pero ahora te voy a compensar, porque tú mismo vas a mejorar en todos los campos que tú quieras, porque has visto que puedes hacerlo.